Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Qué bendición, hermanos, verles nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares. Y bueno, hermanos, esta semana vamos a tener la oportunidad y el privilegio de tener segmentos con ustedes. Y siempre queriendo ser de bendición a sus vidas, trayendo palabra de edificación. Y sobre todo, hermanos, poderlo llevar a la práctica y ser retados y animados con la palabra de Dios. Y bueno, esta semana quiero traer este tema, hermanos, que estando ya a la mitad del año, quisiera animarles y retarles a poder valorar más la palabra de Dios. Podemos recordar esa noche de 31 de diciembre en la cual estábamos muchos de nosotros tal vez en nuestras iglesias congregados y al empezar el año nuevo nos comprometimos a leer la palabra de Dios. Tal vez en nuestras iglesias nos dieron una hoja de lectura. Y la pregunta, hermano, sin querer hacer sentir mal, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos con esa lectura? Si usted, ¿verdad?, tiene su propia lectura o tiene, ¿verdad?, otro sistema, pero ¿cómo vamos con respecto al aprecio o a valorar la palabra de Dios? Y sobre ese tema quiero hablar, hermanos, porque muchas veces no valoramos o no apreciamos lo que debe de ser la palabra de Dios. Hemos puesto este tema para esta semana, nuestro compromiso con las Escrituras. ¿Qué compromiso nosotros tenemos con las Escrituras? Vivimos en tiempos, hermanos, en donde, gracias a Dios, si queremos, ¿verdad?, vamos a nuestra librería cristiana más cercana y podemos ir y conseguir un ejemplar de diferentes colores, tamaños, tipo de letras, ediciones especiales, ediciones ampliadas. Es un mundo, hermanos, completamente variado con respecto a la Biblia. Pero realmente ese es nuestro compromiso, o cuál debe ser nuestro compromiso hacia las Escrituras. Se trata solamente de nomás leer y cumplir una lectura al año y eso es todo, ¿verdad? O se trata también de hacer algo más con respecto a lo que leemos, hermanos. Y como mencioné al principio, no es mi intención hacerlo sentir mal, sino todo lo contrario, animarlo y animarnos mutuamente, hermanos, para valorar y apreciar y entender qué compromiso, hermanos, tenemos con la palabra de Dios, hermanos. Y repito, somos privilegiados. Otras épocas, otras generaciones de cristianos hubieran deseado, hubieran querido poder tener el privilegio que ahora tenemos de contar con toda la palabra revelada, inspirada por Dios y que podamos tener nuestros días. Entonces quiero empezar este primer día con cuál es nuestro compromiso hacia las Escrituras, qué es lo que nos lleva a amarlas y qué es lo que debe de animarnos a ser más responsables conforme a las Escrituras. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, hermanos. Este pasaje, hermanos, donde Pablo escribe a los tesalonicenses, les hace saber, ¿verdad?, que él estaba completamente agradecido, en cierta forma maravillado, ¿verdad?, la forma en que ellos han recibido la palabra de Dios. Y aclara, ¿verdad?, que no la recibieron como si fueran palabra de hombres, sino ellos sabían que era el mismo Dios que había, ¿verdad?, revelado hacia ellos su voluntad. Dice también, ¿verdad?, que lo han recibido en verdad, ¿verdad?, la palabra de Dios, y nos habla también del efecto que tiene la palabra de Dios, porque no solamente es el oír, sino también el hacer. Dice que actúa en vosotros los creyentes. Es el propósito, hermanos, el cual nosotros nos podemos acercar confiadamente a la palabra del Señor. Entonces, este primer punto, hermanos, de cuál es nuestro compromiso hacia las Escrituras, es recibirlas, hermano, recibirlas. Yo no creo que haya alguien que se llame cristiano entre nosotros, un verdadero cristiano, que no crea o que dude acerca de la Biblia. Puede ser, hermanos, que haya alguien, ¿verdad?, por ahí en las iglesias que dude de la veracidad, de la credibilidad de la palabra de Dios, hermanos. Pero nosotros, cristianos de años maduros, hemos entendido que la Biblia es un manual por excelencia para nuestras vidas. Es nuestro pilar, nuestro fundamento, el que nos guía, el que nos dirige, el cual, ¿verdad?, podemos ir literalmente y confiar en ello. Entonces, hermanos, cuando nos comprometemos con las Escrituras a recibirlas, estamos diciendo: Señor, tú háblame. Yo entiendo que cada vez que se me predica, se me enseña, ¿verdad?, o hay un tiempo especial de devocional, campamentos, conferencias, cada momento que este libro se abre, yo tengo que recibir lo que tú tienes para mí. Hoy ha habido muchas corrientes, y vamos a estar mencionando esto durante toda esta semana, ¿va?, pero hay muchas corrientes de gente, ¿va?, que dice que hay nueva revelación.
por parte de Dios y hombres que se jactan de ser apóstoles y nuevos discípulos del Señor y que traen una palabra nueva, hermanos. No, la palabra ya está escrita, hermanos, y lo que debo hacer es recibirla y seguir el ejemplo de los tesalonicenses, el impacto, ¿verdad?, que pudo causar ahí con ellos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron aceptarla, recibirla como palabra de Dios, y el efecto que hace en sus vidas, hermanos, es un cambio completamente, ¿verdad?, nuevo. Es un cambio, ¿verdad?, que ellos cuando lo tuvieron, ¿verdad?, se dieron cuenta que la palabra de Dios funciona. Y otra cosa que también vemos hoy en nuestros días es esto, hermanos, y hay que tener mucho cuidado porque cada vez parece que las nuevas versiones de la Biblia están tratando de suavizar, se están tratando de acoplar a través de lenguajes más sutiles, hermanos, y le están quitando, hermanos, el valor al contexto, a las palabras que nos dice, ¿verdad?, la santa palabra de Dios. Entonces, tener cuidado de eso, porque el efecto, hermanos, que causa en nosotros debe ser un efecto de amar a Dios, de seguir a Dios, de buscarle más a Dios. Entonces, hermanos, el recibir la palabra de Dios nos debe de causar en nosotros ese compromiso. Cada vez que yo escucho, yo tengo que tomar una actitud. Yo tengo que hacer algo, hermanos. Es increíble, hermanos, que en las iglesias pasen a semana tras semana, domingo tras domingo, servicio tras servicio, mensaje tras mensaje, y nada hay que cambiar en nuestras vidas. No hay nada que nos haga tal vez pensar o meditar, decir, bueno, puedo cambiar esto, puedo cambiar lo otro. Ese mensaje fue directamente para mí. Hay algo que el predicador dijo que necesito cambiar en mi vida. No puedo seguir viviendo igual, no puedo seguir actuando igual. La palabra de Dios, hermanos, nos lleva a recibirla, pero también a actuar, hermanos. Y bueno, qué bendición, hermanos, el tener este ejemplo en su palabra, hermanos. Y yo quiero animarles, hermanos, que podamos, repito, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, recibirlas como palabra de Dios. Que no venga el pensamiento de decir, bueno, es que el pastor me está espiando, o que alguien le fue con el chisme, ¿verdad? No, hermanos, es la palabra que nos redarguye. Recibámosla siempre como palabra única, revelada del Señor. Esperamos que este video sea de bendición. Y si es así, compártelo a alguien más. Y nos vemos aquí el día de mañana para más segmentos de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Que Dios los bendiga.